país, especialmente considerando que estamos en un lugar como el Congreso de la República. Hablaremos sobre las reformas legales que están pendientes, ¿no?, en el país para enfrentar la pesca ilegal. Hace 21 años aproximadamente, recuerdo tenía unos 10 años, y un fin de semana, mi mamá, me acuerdo, me dice: vámonos al sur del país, ¿no? Vámonos a Paracas para que conozcas las Islas Ballestas. Un fin de semana tomamos un bus desde Los Olivos hasta Ica, y era mi primera vez que iba a los 10 años, una experiencia muy bonita. Llegamos a las Islas Ballestas, ¿no? Vimos los lobos marinos, yo estaba totalmente emocionado, vimos incluso algunos delfines, ¿no?, cerca de la embarcación. De pronto escuchamos un ruido bastante fuerte, ¿no? Se trataba de una explosión, ¿no? Conducía la embarcación, señalaba que determinada embarcación era la que estaba realizando pesca con explosivos, ¿no? Tenía 10 años, de lo que tan emocionado que estaba por lo que había visto, por lo que había conocido. De pronto, regresando nuevamente a tierra, pasamos esta experiencia. Obviamente, ya no solamente era una bonita experiencia la que había pasado, sino que además me llamó mucho la atención. Bueno, dijimos en ese entonces de niño, algo se tiene que hacer al respecto. Pasaron 10 años, ya tenía 20 años, y tuve la oportunidad de ingresar. En ese momento era estudiante, a realizar prácticas profesionales, preprofesionales, en la Procuraduría Pública especializada en delitos ambientales. Y de pronto nos llega un caso, ¿no? Recién obviamente el derecho penal se estaba combatiendo la pesca ilegal. Nos llega un caso sobre pesca con explosivos. Justamente la vida nos dio la revancha. Gracias a la labor bastante coordinada del CERNAN, del Ministerio Público, en ese caso se logró una sentencia. Se logró una sentencia condenatoria, ¿no? 3 personas ingresaron a prisión justamente por pesca explosivos en ese lugar al cual de niño había ido, ¿no?, que era la Reserva Nacional de Paracas. Desde ese momento hasta hoy, las cosas no han cambiado, la verdad. En ese momento, claro, tenía 20 años, recuerdo, era el 2010, era la primera sentencia pena efectiva, la primera sentencia, el primer caso donde unos pescadores ingresaban a prisión por realizar pesca con explosivos. Han pasado 10 años más, sin embargo, ese sigue siendo el único caso en el país donde unos pescadores ingresaron a prisión por realizar pesca ilegal. En este caso, pesca con explosivos. Como verán, tenemos varios retos por delante a fin de que el derecho penal y también el derecho administrativo logre ser efectivo frente a este combate contra la pesca ilegal. Siguiente diapositiva, por favor. Una antes, por favor. Bien. Y me preguntarán, ¿y por qué es el único caso? Bueno, porque según nuestra legislación, según el Código Penal, de hecho, los delitos ambientales, especialmente los pesqueros, son delitos donde las penas son muy leves, ¿no? Solamente llegan hasta máximo 5 años, lo cual involucra todos los casos concluyen por archivo, concluyen por terminación anticipada. Bien, esa es la realidad en materia de derecho penal ambiental, en materia de delitos asociados a la pesca ilegal, que básicamente son 2 delitos. Tenemos por un lado la extracción ilegal de recursos hidrobiológicos, y por otro el tráfico y el procesamiento ilegal de recursos hidrobiológicos. Entonces, recordemos, solamente tenemos una sentencia con pena efectiva, el resto de delitos concluye por terminación anticipada. Bien. Solo este año, solo en el 2021, se han iniciado más de 600 investigaciones penales por delitos pesqueros. Tenemos una idea, existen más de 600 carpetas fiscales por delitos asociados a la pesca ilegal solamente en el 2021. Para que
en cuenta la gran cantidad de casos que tenemos y que todo termina en terminación anticipada. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que los pescadores, quienes se dedican a esta actividad, saben que no van a terminar en prisión a no ser que realicen la actividad ilegal dentro de un área natural protegida, que es un agravante. En esos casos la pena va hasta 7 años, como fue el caso de los 3 pescadores. Bien, entonces, ¿cómo sucede? Lo que hace es que termina con una terminación anticipada del caso. El responsable del delito acepta que ha cometido un delito, ¿no? Y a cambio tiene que pagar una reparación civil. Reparaciones civiles que, por cierto, en muchos casos son ínfimas, 800 soles, 1000 soles, 500 soles, dependiendo de los ingresos que tiene el pescador, mucho también se tiene en cuenta sobre eso. Entonces acá el reto es, primero, que las reparaciones civiles sean más disuasivas, ¿no? O sea, realmente reparaciones civiles que puedan disuadir a la persona de cometer el delito. O sea, que ya sabemos que todos los casos terminan con el pago de una reparación civil, tenemos que, por ende, poner el ojo en esos casos, ¿no? Hacer que las sanciones no, que los montos de reparaciones civiles sean más disuasivos. Actualmente, las reparaciones civiles se calculan de la siguiente manera. Se calculan 3 componentes. Primero, cuál es el daño que se ha cometido. Segundo, cuánto va a costar reparar el daño. Tercero, tiene que pagarse el valor de la pérdida de los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, pongamos un caso, vamos a alejarnos un poco de lo pesquero para irnos al tema forestal, para darnos una mejor idea. Imaginemos que una empresa de palma aceitera realiza la deforestación de 2000 hectáreas de bosque. Entonces, como reparación civil, lo que se hará es justamente pagar por ese daño que se ha cometido, ¿no? Ese dinero tiene que destinarse a reparar justamente la afectación que se ha producido en ese bosque. Entonces, la reparación civil se calcula de la siguiente manera. Lo primero, ¿cuánto costaba esa madera, el valor de mercado en ese momento que se produjo la deforestación? Ahí tenemos un primer monto. Segundo, ¿cuánto va a costar reforestar esas 2000 hectáreas de bosque que ha sido deforestado? Y tercero, tiene que pagarse justamente, y acá lo más importante, por los servicios ecosistémicos que la sociedad va a dejar de percibir por la eliminación de ese bosque. Un bosque provee múltiples servicios ecosistémicos, ¿no? Captura de CO2, emisión de aire limpio, etcétera. Múltiples servicios ecosistémicos, servicios ambientales, que obviamente quien lo destruyó tiene que asumir estos costos. ¿Cuál es el problema? Actualmente en nuestro país solamente se calculan los 2 primeros elementos, no el último. ¿Por qué no el último? Que de hecho es el más oneroso, es el que cuesta más, porque justamente no tenemos metodologías aprobadas en el país para la valorización, la cuantificación de daños ambientales en la vía penal en este sentido, ¿no? No sabemos cuánto vale un bosque, en otras palabras. Entonces, hoy en día el Ministerio del Ambiente ha prepublicado justamente una norma, una metodología, pero solamente asociada a temas de minería ilegal, tala ilegal y tráfico de fauna. Está pendiente entonces diseñar también una metodología para el cálculo para delitos pesqueros, porque si no, lo que ocurrirá es que seguiremos teniendo casos en donde los procesos penales concluyan con reparaciones civiles ínfimas. Y lo segundo, el dinero de la reparación civil por la comisión de delitos ambientales tiene que destinarse justamente a reparar o a compensar el daño provocado. Actualmente, todo ingresa al Ministerio de Economía y Finanzas. Todo el monto de reparación civil por delitos ambientales ingresa al erario público y se distribuye entre todos los ministerios. Lo ideal es, justamente, las reparaciones civiles por todos los delitos pesqueros que se cometen en el país, se destinen a acciones sumamente importantes donde los congresistas tienen un rol sumamente clave. Hace unos cuantos meses, unos 4 meses, los congresistas presentaron 2 proyectos de ley justamente para que la pesca ilegal o los delitos asociados a la pesca ilegal sean incluidos dentro de la ley de crimen organizado. La Comisión de Justicia ha elaborado un predictamen. Lo que ha hecho es desvirtuar el
contenido original de estos proyectos de ley. Entonces, la Comisión de Justicia está planteando en su predictamen que estos delitos solamente sean considerados como agravante, que no se incorporen dentro de la ley contra el crimen organizado. Para la Comisión de Justicia, esto tiene los mismos efectos prácticos, pero no es así, no tiene los mismos efectos prácticos. El hecho de que sea una agravante implica que primero la que investigue el delito sean las fiscalías especializadas en materia ambiental. El hecho de que se incorpore dentro de la ley de crimen organizado implica que quienes dirijan la investigación sean las fiscalías especializadas contra el crimen organizado. Las penas además son mayores, son de hasta 15 años si que perteneces a una organización criminal y hasta 20 años si es que diriges una organización criminal. Pero la principal diferencia es práctica, y es que las fiscalías especializadas en materia ambiental no cuentan justamente con un apoyo especializado, en este caso para delitos de alta complejidad, como sí lo tienen los fiscales especializados en crimen organizado, que tienen el apoyo logístico, su brazo investigador, que es la DIVIAC. Es una división de la policía que básicamente se encarga de investigar delitos de alta complejidad y delitos que se encuentran listados dentro de la ley de crimen organizado. Entonces, si se incorpora solamente como agravante, no tendrá ningún apoyo práctico, ningún apoyo logístico, y al fin y al cabo será una letra muerta, una ley con letra muerta como tantas de las que tenemos. Investigar este tipo de delitos es sumamente complejo. Hace un momento yo le hablaba de algunas conductas que algunos pescadores la cometen de manera aislada. Pero también la pesca ilegal está involucrada en algunos casos la criminalidad organizada. Solo les pondré un ejemplo. Ustedes en imagen ven un caballito de mar, ¿no es cierto? Hace un par de años en el Callao, la DICAPI, la Marina de Guerra, junto con el Ministerio de la Producción, intervinieron una embarcación que se encontraba, o en la cual se contenía, 12 millones de caballitos de mar, ¿no? 12 millones de caballitos de mar. Estos iban a ser destinados a Asia. El valor en el mercado asiático equivale a $6 millones por tonelada. Entonces, indudablemente en estos casos ya no estamos frente a delitos comunes, a delitos aislados, sino a delitos de crimen organizado donde existen determinados roles, una estructura de mando, existen nexos internacionales, existe alguien que financia la actividad. Cada persona tiene una función determinada dentro del grupo criminal organizado. Entonces, en este tipo de casos, obviamente la investigación es sumamente compleja. Tienes que realizar interceptaciones de llamadas, interceptación de postales, introducir agentes encubiertos dentro de la cadena del delito. En fin, varios medios de investigación que te plantea la ley de crimen organizado, por lo cual justamente es importante que se incorpore dentro de esta ley. Esperemos que ustedes, señores congresistas, si hay algún miembro de la Comisión de Justicia, puedan reconsiderar este predictamen, que no se incorpore como agravante, sino que se incorpore dentro de la ley, dentro de la ley contra el crimen organizado. Bien, la siguiente, por favor. Tercer tema. Deben intensificarse los operativos de interdicción de la pesca ilegal. Hace unos 3 años se aprobó un decreto legislativo justamente teniendo como experiencia la interdicción de la minería ilegal, luego la interdicción de la tala ilegal. En materia pesquera se quiso también que pase lo mismo, se aprobó una norma de interdicción de la pesca ilegal. Esta norma permite realizar el desguace, ¿no?, la inutilización de embarcaciones, permite realizar decomisos, ¿no?, que de hecho en la vía administrativa ya se hace. Entonces, en la práctica, la mayoría de operativos de interdicción están destinados a decomisos. No tenemos casi mucho desguace de embarcaciones. ¿Por qué? Porque no hay una intervención conjunta de las entidades, ¿no? Cada entidad actúa de manera independiente. No es que exista una articulación necesaria entre las fiscalías, la DICAPI, el Ministerio de la Producción, los gobiernos regionales, por lo cual es importante darle un nuevo impulso a este decreto legislativo a fin de que se realicen mayores operativos de interdicción de la pesca ilegal. Ese lugar, por ejemplo, es Quebrada Verde, ¿no? Ustedes ven ahí varias embarcaciones arrastreras. Lo que van a hacer es sacar el recurso justamente por este lugar, Quebrada Verde, que está en Piura. Es un lugar
en donde se hace el desembarque de manera ilegal. Es conocido ese lugar. Entonces, ¿por qué no realizar operativos de interdicción dentro de esta zona? Intervenir embarcaciones. También justamente es el lugar por el cual se realiza el desembarque ilegal de los recursos hidrobiológicos. La siguiente, por favor. El cuarto tema, la siguiente, por favor, es justamente un reto importante también a cargo de los congresistas, que se incluye en el Código Penal el delito de actos preparatorios de la pesca ilegal. Hace un momento les hablé que existe una norma justamente que busca interdictar la pesca ilegal, ¿no? Y justamente esta norma contempla que debe realizarse la interdicción de los astilleros ilegales. Los astilleros ilegales son lugares justamente donde se reparan o se construyen embarcaciones, ¿no? Sabemos, desde hace bastantes años se encuentra prohibida la construcción de nuevas embarcaciones pesqueras. Sin embargo, en la práctica esto viene ocurriendo hace muchísimos años, ¿no? Se construyen embarcaciones, como vemos en la imagen, en corralones, ¿no? En distintos lugares. Por eso justamente la norma prevé que se pueda realizar acciones de interdicción de esos lugares, de esos astilleros ilegales. Sin embargo, hay un problema. Si bien es cierto, la norma de interdicción dice, oye, ¿sabes qué? Fiscalía, Ministerio Público, realiza acciones de interdicción de los astilleros. Sin embargo, se olvidó de algo importante, que es incorporar esta actividad como un delito. Obviamente, la Fiscalía no puede realizar una acción de interdicción sobre una conducta que no constituye un delito, ¿cierto? Entonces, para cubrir ese vacío legal, resulta importante que se incluye en el Código Penal el delito de actos preparatorios de la pesca ilegal, de financiamiento de la pesca ilegal, a fin de que los astilleros ilegales, los titulares de los astilleros ilegales, puedan ser también sancionados penalmente. Porque hoy en día, repito, existe impunidad y no existen los mecanismos legales necesarios para que se impongan sanciones contra estos operadores de los astilleros. La siguiente, por favor. Bien, otro tema importante es la de formalizar justamente a la flota pesquera artesanal. En nuestro país tenemos una manera peculiar de distinguir a los titulares de actividades económicas, ¿no? Tenemos por un lado a quienes realizan actividades ilegales, a los que realizan actividades informales y a los que realizan actividades legales. Existe la minería informal, la formal y la ilegal. Lo mismo pasa en materia pesquera, ¿no? Tenemos a los mineros, a los pescadores informales, ilegales y a los ilegales, los que cumplen con toda la normativa pesquera. Esto no debería ocurrir, ¿no? Lo único que debería existir es la pesca ilegal, la pesca legal. Si cumples con la normativa o no cumples con la normativa. Pero bien, ¿cuál está diseñado nuestro marco normativo? Existe una norma que justamente busca formalizar a la flota pesquera artesanal. Tenemos hoy en día dos procesos de formalización: el CIFORPA 2 y las cooperativas pesqueras. En el CIFORPA 2, de alrededor de 3.500 embarcaciones que están en proceso de formalización, solamente, bueno, esto ya es bastante auspicioso, el 70% ha logrado obtener su certificado de matrícula, pero solamente un 10% ha logrado obtener su permiso de pesca. Por ende, solo un 10% ha logrado concluir el proceso de formalización pesquera, que por cierto viene siendo, bueno, de varias veces se viene postergando, se viene ampliando el plazo de formalización. Hoy en día ambos procesos de formalización vencen en abril del próximo año. Solamente se han formalizado el 10% en el caso del CIFORPA 2. En el caso de las cooperativas pesqueras, se han formalizado de un total más o menos de 900 embarcaciones pesqueras. Solamente cuentan con certificado de matrícula el 16%. Solo con certificado de matrícula, igual es un número bastante reducido. Por lo cual es que es necesario justamente que la DICAPI y el Ministerio de la Producción intensifiquen su labor a fin de que se pueda lograr formalizar a toda la flota pesquera. Queremos que sea así para
para abril del próximo año que vence este plazo de formalización. Sobre este tema, desde la SPDA hemos, y junto con la organización SFP, se ha redactado un proyecto de ley justamente a fin de promover la formalización pesquera. Hoy en día son los pescadores artesanales quienes están detrás de las entidades para que logren formalizarse. Los plazos no se cumplen. Si en el TUPA el plazo para que te emitan tu certificado de matrícula es, imaginemos, 30 días, ¿no? En la práctica lo dan a los 120 días, lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces demoran mucho los trámites. Es más, al nivel del permiso de pesca, por ejemplo, este año la PCM emitió una norma en la cual estandarizaba justamente los procedimientos administrativos y establecía el plazo para que un gobierno regional emita el permiso de pesca no debe ser superior a los 20 días hábiles. Tenemos gobiernos regionales como el Ancash o Piura, por ejemplo, donde tienen en sus carpetas solicitudes de permiso de pesca que han demorado más de 4 meses ahí y no se resuelve. De ahí la importancia de cumplir los plazos para que logre formalizarse la flota pesquera. Hemos organizado, como les repito, hemos diseñado un proyecto de ley, esperemos los congresistas también, una vez que este sea ingresado, realmente puedan apoyar esta iniciativa, donde se busca más bien que sea el Estado quien se encargue de la promoción de la formalización. La idea es crear una ventanilla única de pesca artesanal y además un permiso de pesca artesanal integral. De tal manera que a este documento se integran todos los permisos que emite Sanipes, el gobierno regional y la DICAPI, y a través de esta ventanilla única sea la entidad la que esté detrás de las otras entidades que tienen que emitir sus títulos habilitantes, ya no el pescador detrás de cada entidad, incluso en algunos casos involucrando algunos actos de corrupción para que su trámite se agilice, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, con esto vamos terminando. Esta y una lámina más y concluimos. Y otro aspecto importante, ya hablamos de la vía penal, ya hablamos de los delitos ambientales, de los delitos pesqueros, y ahora hablamos sobre la fiscalización pesquera. Debe fortalecerse la fiscalización pesquera en el país, ¿no? En materia de pesca de mayor escala, quien se encarga de la fiscalización es el Ministerio de la Producción. En materia de pesca artesanal, quienes realizan la fiscalización pesquera son los gobiernos regionales, ¿no? Tenemos un reglamento de fiscalización y sanción de las actividades pesqueras del 2017, pero que aún no se ha adecuado mucho a los estándares, a los lineamientos básicos que debe contener esta legislación y que debe estar acorde a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero además tiene que brindarse mayores capacidades logísticas, presupuestales y también capacitar más al personal que se encarga de realizar las funciones de fiscalización y sanción en materia pesquera. Voy a dar algunos ejemplos. Justamente nos hablaba José Carlos de algunos casos donde, en efecto, en la vía administrativa las sanciones son muy leves, ¿no? Son sanciones ínfimas, lo mismo que en la vía penal. Le daré algunos ejemplos que nos dan a entender de que no existirían las adecuadas capacidades en algunos gobiernos regionales, o que existe justamente un desafío pendiente para fortalecer las capacidades de quienes se encargan de estas funciones. Piura, por ejemplo, el 2015, los expedientes iniciados del 2015 al 2020 han caducado, por ejemplo. ¿Qué implica eso? Desde que se inició el procedimiento administrativo sancionador hasta que se imponga la sanción, no puede pasar más de un año. Una vez que pasa más de un año, desde que inicia el sancionador hasta que sanciona, necesariamente tiene que ordenarse la caducidad de ese expediente. Entonces, la mayoría de procedimientos sancionadores, por ejemplo, en Piura, que es una región netamente pesquera, han caducado, no se han sancionado, no se han impuesto sanciones administrativas. ICA, por ejemplo. ICA, en este caso, bueno, en ICA la cosa es un poquito peor. Nunca se ha impuesto una sanción administrativa en ICA por lo siguiente. En ICA se piensa aún que se debe implementar una comisión de sanciones, una comisión regional de sanciones.
hoy en día ya no existe según la legislación pesquera, ¿no? Según la legislación pesquera solamente tiene que existir una autoridad instructora y una decisora. Sin embargo, en el gobierno regional se piensa, por no implementar la comisión de sanción, ellos no pueden sancionar. ¿Eso qué implica? En materia pesquera artesanal, en ese gobierno regional no se ha puesto ninguna sanción. La libertad, me parece que usted, señor congresista, la libertad, ¿no? Le pongo un ejemplo de la libertad. En la libertad, el año pasado, en el 2020, tenían como presupuesto para realizar sus acciones de fiscalización pesquera solamente 3.500 soles. Se da una idea, ¿no? Claro, 1.500 soles para gastos operativos. Realmente bastante poco. Una región como La Libertad realice acciones de fiscalización. Ahí también urge que se destine mayor presupuesto para el desarrollo de acciones de fiscalización. Otro caso también en La Libertad. La mayoría de procedimientos sancionadores no concluyen con una sanción administrativa, concluyen con recomendaciones. Recomendaciones de capacitación, recomendaciones de sensibilización, etc. Otro caso de una región que está al costado de su región, Lambayeque. En Lambayeque igual, hemos advertido muchos casos donde se inicia procedimientos sancionadores contra los que resultan responsables. No se identifica al sancionado, a la persona que está investigada administrativamente. Eso solamente pasa en la vía penal. Solo en la vía penal uno puede iniciar investigaciones contra los que resultan responsables y luego identificar al responsable. Sin embargo, en Lambayeque se piensa que en la vía administrativa también puede pasar lo mismo. Se inicia investigaciones contra personas que no he identificado. Obviamente luego tienen que archivarse estos casos por no identificarse quien cometió la infracción. La siguiente, por favor. Y luego vamos a acabar ya con algo más crucial todavía, ¿no? Hace un momento hablábamos que la fiscalización pesquera está un poco débil, necesita fortalecerse, pero esto es un poco más importante, ¿no? Y es que estos gobiernos regionales vienen fiscalizando, sancionando, muchos de ellos también embargando, hace más de 10 años, sin tener la competencia para ello. Un reto es justamente que el Ministerio de la Producción transfiera las competencias de fiscalización y sanción pesquera a los gobiernos regionales. Esto es sumamente delicado. Hace más de 10 años que los gobiernos regionales consideran que tienen esta función transferida. No es así. En la resolución de transferencia de funciones, que solamente son 3, se transfirieron todas las funciones a los gobiernos regionales, excepto la función de fiscalización y sanción. ¿Eso qué implica? Que el Ministerio de la Producción es la que también fiscaliza en materia de pesca artesanal en estos lugares. Algunos funcionarios piensan que esta función es compartida, otros piensan que ya se transfirió, otros también saben que no se ha transferido. Es más, el gobernador regional de Piura, a inicio de este año, envió una carta al ministro de la Producción en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales, pidiendo que se cumpla con transferir las funciones de fiscalización y sanción pesquera. Porque de lo contrario, ¿qué están haciendo? Que están sancionando sin tener la competencia legal para hacerlo. Asunto sumamente delicado porque eso puede involucrar el archivo de muchos casos. Bien, ¿y por qué además es importante? Porque hablábamos hace un momento, lo que falta son capacidades logísticas, presupuestales y también capacidades de personal. Claro, si un gobierno regional no tiene la competencia transferida para realizar acciones de fiscalización pesquera, muy difícil que pueda ir al Ministerio de Economía y Finanzas a pedirle que le dé mayores presupuestos para que realice acciones de fiscalización, porque lo que le dirá el Ministerio de Economía es: oiga,